Hola nuevamente, muy buenos días a mis alumnos del plantel EMSAT Lázaro Cárdenas. El día de hoy continuamos con los ejercicios de aprendizaje a distancia en tiempos del COVID-19, a petición de mis propios alumnos que me comentaron que no era tan fácil realizar las actividades a partir de la sola lectura de un texto, pues me pidieron que hiciera algunas explicaciones breves de los contenidos que se están analizando. En esta ocasión vamos a analizar la asignatura de Introducción a las Ciencias Sociales. El bloque se denomina las interpretaciones científicas de la realidad social y en concreto vamos a hablar del positivismo, ¿no? Es un tema bastante difícil porque considero que así como hace 2 años se hizo una adecuación en el mapa curricular y se estableció que la materia de metodología de la investigación debería de ir al inicio en primer semestre. Considero que la materia de filosofía debería ir también desde el primer semestre, porque es necesario contar con estas bases para poder analizar las diferentes interpretaciones científicas. Por principio de cuentas, vamos a decir que las interpretaciones científicas son las miradas a través de las cuales los científicos o investigadores de lo social interpretan la realidad y en su momento hacen aportaciones para intentar transformarla, ¿no? Y para eso, pues vamos a iniciar con el positivismo. El positivismo, pues es una corriente impulsada por Augusto Comte y él parte de la premisa de que la humanidad ha pasado por 3 etapas o estadios. La primera etapa la denomina la etapa mm, religiosa, etapa teológica, mítica. En esa etapa o estadio, el hombre se consuela con explicaciones de origen sobrenatural o divino. A fenómenos que no puede explicar les atribuye la idea de que son originados por un ser sobrenatural o un dios y con eso resuelve este, pues esa falta de conocimiento que tiene sobre estos fenómenos. Obviamente, esta concepción o esta cosmovisión del mundo pues, tiene implicaciones políticas y sociales en todos los ámbitos, ¿no? La etapa 2 es la que la considera la etapa metafísica, abstracta o filosófica. En ella ya no se conforma con explicaciones de tipo divino o sobrenatural y recurre a entidades abstractas, ¿no? Algunos hemos intentado explicarlos, pero no es tan fácil, pues como el logos, como el absoluto, este, conceptos de este tipo, la dialéctica, por ejemplo, conceptos de este tipo, que lo hacen explicarse la realidad. Pero esta filosofía es una ciencia de tipo especulativo porque tiene unos supuestos que permiten construir la realidad. Y precisamente lo que quiere él es sobrepasar esta etapa de una ciencia especulativa para pasar a una ciencia experimental o a un estadio positivista o científico. ¿En qué consiste esto? Bueno, consiste en que solamente deben de tomarse como ciertos los datos que arroje la ciencia experimental, la ciencia empírica, aquella que puede manipular y percibir la realidad a través de los sentidos. Entonces, aquí lo que está pasando es que Augusto Comte no hace una distinción entre los fenómenos sociales y los fenómenos naturales, sino considera que los fenómenos sociales pueden ser estudiados con el mismo rigor que lo hacen las ciencias naturales, que hoy en día le denominamos ciencias experimentales. Es decir, que considera que existe una realidad objetiva fuera del sujeto y que el sujeto no debe de estar inmiscuido en la investigación. Hay una separación entre objeto y sujeto. El sujeto lo único que tiene que hacer es describir la realidad tal y como es y no verse inmiscuido en el mismo objeto que investiga, ¿no? Entonces esto significa pues un parteaguas en la historia de las ciencias sociales, sin duda alguna, y a partir de esta premisa,
puede las demás interpretaciones científicas estar a favor o en contra de esta postura. De hecho, hoy en día consideramos que ha sido superada la, el positivismo, dado que hoy existen otras metodologías como la hermenéutica, la fenomenología, en donde consideran que el sujeto precisamente se encuentra inmerso dentro de el objeto y que en materia de ciencias sociales no se puede describir la realidad, solamente se puede interpretar, ¿sí? Porque las ciencias sociales se rigen por hechos contingentes, es decir, por hechos que dependen de la voluntad humana y por tanto son impredecibles y no pueden ser meramente explicativos o descriptivos las ciencias sociales, sino más bien de corte interpretativo, ¿no? Algunas otras de las críticas que se hacen al positivismo es precisamente que él intenta sustituir a la religión precisamente con la ciencia y eleva la ciencia a un rango casi sacramental, ¿no? Porque la ciencia considera que nos va a llevar al progreso de la humanidad y no considera las contradicciones que en sí conlleva la sociedad en sí misma, ¿no? De hecho, él no se preocupa por el porqué de las cosas, sino el cómo ocurrieron, ¿no? O sea, la ciencia puede explicarnos el cómo se originó la vida o el cómo se originó la tierra, etcétera, pero no el porqué. El porqué o cuál es la finalidad de la existencia de la vida o la existencia del género humano sigue siendo objeto de estudio de la filosofía. Es decir, él tiene un cierto desprecio hacia la filosofía y hacia lo especulativo, pero en realidad hasta el día de hoy la ciencia no nos ha podido responder estas interrogantes. Por lo tanto, nosotros consideramos que la filosofía tiene su propio objeto de estudio y la ciencia experimental y la ciencia social tienen también sus propios objetos de estudio que son de diferente naturaleza y por lógica deberían estudiarse con diferente metodología. Bueno, espero que les haya entendido y estamos para servirles.